ser estrés y violencia. Vamos a ver. ¿Qué cosa ven ahí que les llame la atención en esta primera diapositiva? Gisela, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que mira usted en esas diapos? En esa primera diapo. Bueno, un muchacho que se quedó dormido estudiando y Ajá, luego se quedó dormido creo ahí en el examen. ajá. En trabajo. Ok, se quedó dormido en el examen. Bueno, yo me lo imaginaba como pensando, pero bueno, usted lo mira durmiéndose. Yo lo Excelente, miro muy bien. dormido. Ok, muy bien. Todos estamos expuestos a estrés. ¿Qué cosas nos puede estresar? Como dicen mis pacientes, a mí me estresa el tráfico de Tegucigalpa, doctor. A mí me estresa que no venga la vacuna. A mí me estresa que no haya empleo. A mí me estresa el estrés, los estudios, el trabajo. Hoy casualmente me decía un paciente que consume alcohol. ¿Qué es lo que le activa a usted el deseo por consumir alcohol? A mi doctor, la sobrecarga de trabajo. Ahí donde yo me siento estresado, donde yo me siento al borde, entonces voy y me voy con mis amigos a tomar. Ahí vamos viendo cómo afecta el estrés. Bien, el estrés es una respuesta fisiológica, psicológica y del comportamiento del individuo que busca o intenta adaptarse a los estímulos que le rodean o adaptarse a su entorno. Todos vivimos estrés. Hay unos que lo vamos a aprender a manejar de una manera bailando, haciendo ejercicio, corriendo, comiendo, durmiendo, estudiando, bebiendo alcohol, consumiendo marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho que busquemos una forma de manejar el estrés no significa que esa forma sea la más sana o la más adecuada. No. Por eso es lo importante de corregir algunas situaciones donde les digo yo a mis pacientes que la cura sale más cara que la enfermedad. Si yo me estreso por mis estudios o me estreso por mi trabajo y termino después de irme de salir de clases o termino después de trabajar a consumir alcohol o a consumir alguna otra cuestión, entonces ahí estoy siendo muy, muy difícil. ¿Qué profesiones estarían más predispuestas a desarrollar estrés? Los médicos por un lado, las enfermeras, los policías, los bomberos, los controladores aéreos, los mineros, entre otros. Los maestros también por ahí, los maestros de educación primaria, los maestros de educación de prekinder y ahora los maestros que estamos dando clases de forma virtual nos estresamos también. Aunque cualquier trabajador en algún momento de su vida laboral puede padecerlo. Esto es bien importante tomarlo en consideración. ¿Qué otras profesiones creen ustedes que se pueden estresar? Por ejemplo, los que son como gerentes de algún lugar cuando tienen que llenar los estándares de venta, no sé cómo se le llama eso, pero como cuando... Correcto. También estos señores que llegan, que deben de cumplir con una meta, los visitadores médicos, los chicos que atienden en los bancos, que tienen que llevar, que tienen un salario base, pero que necesitan cumplir una meta, alcanzar ciertas metas del trabajo para tener un plus. Entonces también estas personas pueden tener estrés. Bien, tenemos un estrés negativo o diestrés, que podría ser, por ejemplo, una enfermedad, puede ser un estrés negativo. Por ejemplo, un estrés negativo podría ser un divorcio, podría ser la muerte de un familiar, la pérdida de una clase, una ruptura sentimental, puede ser un distrés. Es un estrés negativo que nos va a dañar, que nos va a perjudicar. Eustrés es el estrés positivo. Por ejemplo, Gisela está estresada, dice Larisa, porque pronto va a ir a examen de medicina legal. Ok, pero ese podría ser un eustrés, porque al final, ¿qué va a obtener? Va a pasar su clase y además de pasar su clase, pues va a avanzar en su carrera. Ahí es un estrés positivo. Un estrés positivo podría ser preparar una boda para la novia, para el novio.
sí va a llevar un estrés, pero va a tener una recompensa si se quieren casar de forma voluntaria. Entonces, de repente, ahorita están comenzando preguntando cuál es el temario para el examen de residencia de este año 2021. Ese es un estrés, pero va a ser un estrés positivo si lo logran pasar. Igual todos los residentes o todos los médicos internos que están comenzando ahorita, que están estresados, lo hacen como un estrés positivo porque al final van a culminar su carrera. Fuentes esperadas. Cuando vieron familia, probablemente vieron el ciclo vital de la familia, entonces ahí podría ser un estrés esperado si se casan, que van a salir embarazados. Es un estrés positivo y es una fuente de estrés esperada. Otro puede ser el nacimiento de un bebé, el primer día de escuela de los hijos, la graduación de un hijo, el matrimonio de un hijo, son fuentes esperadas de estrés. Si me matriculo en una clase, va a ser una fuente esperada de estrés que tengo que hacer un examen. Bien. Tenemos fuente inesperada de estrés. ¿Cuál podría ser una fuente inesperada de estrés, Larisa? Una fuente inesperada de estrés. Correcto. Un embarazo. Un embarazo no deseado. Claro, sí. Correcto, podría ser una fuente inesperada de estrés. Otra causa puede ser un divorcio. Nadie se va a casar. Me voy a casar. Voy a hacer una gran fiesta para invitar 100 invitados. Ahorita es buena temporada para casarse porque lo máximo unos 10 invitados o no se invita a nadie con la excusa del COVID. Entonces podría ser, ok, me voy a casar para divorciarme en 5 años. Nadie se va a casar pensando en que se va a divorciar o nadie se va a casar pensando que en 1 año o en 6 meses va a quedar viudo o viuda. Entonces son fuentes inesperadas de estrés. Bien, tenemos diferentes estresores. ¿Qué cosas? A ver, un estresor, díganme los que están conectados hoy, díganme qué los puede estresar. Francis, ¿qué la estresa a usted? Uy, hasta se fue. No, ahí está Francis. Tal vez, no sé, que no haya hecho algo que dije que iba a hacer. Ok, Giancarlo. ¿Algún sonido feo del carro, doctor? Ok, muy bien. Gisela, a cualquiera, Giancarlo. Gisela, ¿qué te estresa? No sé, que el internet falla ahorita. Sí, te lo creo. A mí me ha pasado lo mismo hoy. Yacir. El COVID, doctor. Te creo. ¿Cómo vamos? Pues ya estoy estable, gracias a Dios. Gracias a Dios. Me alegro mucho, papá. De verdad me alegro mucho. Joshua. No avanzar en mis clases. Ok, muy bien. Vamos a ver, Julio. Fíjese, doctor, que a mí algo que me estresa, y esto es últimamente, es que yo estoy trabajando y entonces no lo tome personal, no lo digo por usted, sino que muchas veces los docentes dicen que vamos a tener clases a 1 hora, entonces yo dejo de trabajar y luego estoy 15, 20 minutos esperando el dichoso link y nunca aparece, para que después nos digan, no, jóvenes, ¿saben qué? Para mañana. Entonces yo quedo, ¡ah! Gracias, Julio. Te lo agradezco mucho. No es por usted, repito, doctor. Walter, ¿qué te estresa? Yo creo que no lograr terminar una tarea que había previsto para una hora específica. Entonces, no sé, eso sí me estresa bastante. No tener un buen manejo del tiempo creo que sería esa carrera. Excelente, gracias. Muy bien. No sé si los demás es que están conectados en Teams y no saben, pero yo les mandé, me imagino que siempre revisan el chat, porque solo vemos 8 conectados, falta el otro grupo. Ok, bien. ¿Qué puede estresarnos? Fíjense que me alegro que nadie me habló de la familia como un factor estresante, pero sí hay gente que se estresa a través de la familia. Aspectos laborales, que lo mencionó Julio por ahí, y aspectos sociales o académicos. Muy bien. Tenemos manifestaciones agudas y tenemos manifestaciones crónicas. Dentro de la respuesta aguda o respuesta rápida al estrés tenemos la midriasis, la taquicardia, sudoración, piel fría, músculos tensos.
Eso lo sentimos, por ejemplo, cuando vamos a someternos a un examen, cuando vamos a hacer un viaje, etcétera, etcétera. O uno de viejo cuando le toca ir donde su dermatólogo, o ir donde su internista, o ir donde la endocrinólogo o al nutricionista. Bien, respuesta lenta, manifestaciones físicas del estrés. Lamentablemente, cuando el estrés es sostenido, van a haber alteraciones digestivas. Problemas del colon, gastritis, estreñimiento, síndrome de colon irritable, a nivel cardiovascular, hipertensión crónica, taquicardias, órganos reproductores, disfunción sexual, podría ser inmunodepresión, que esto es un peligro inminente en estos tiempos, calvicie. Esta es una razón también, ya me miraba las entradas que ya parecían anillos periféricos en mi cabeza, entonces por eso yo me corté el pelo y quedé pelón. Problemas de la piel también pueden ser unas manifestaciones, el vitiligo, la dermatitis, dermatitis seborreicas, y otras como otras enfermedades de la piel que pueden manifestarse por estrés, dolores generales y fatiga extrema. Y también tenemos manifestaciones psíquicas del estrés: ansiedad, desconcentración, disminución del interés sexual, cambios de conducta, depresión, frustración, hostilidad, alteraciones del sueño, entre otras. Bien. Pero no todas las personas se van a estresar, o no todas las personas se van a enfermar. ¿Qué factores de riesgo van a llevar a que una persona desarrolle patologías o sea mucho más vulnerable al estrés? Presencia de enfermedad orgánica. Si yo sufro, ahorita con la pandemia, ¿quiénes creen que son? Bueno, todos nos estresamos por esto del COVID-19, claro está, pero ¿quiénes podrían estar mucho más estresados con esto de contagiarse de COVID-19? Vamos a ver, chicos, ¿qué se les ocurre? El personal médico. El personal médico, a ver, ¿quién más? Las personas que son mayores de edad. Los pacientes mayores de 60 años, correcto. Los pacientes que tienen comorbilidad. O sea, mi viejita vive en el segundo piso de aquí. Entonces, yo me preocupo por ella. Yo evito bajar a visitarla. Me da temorcito, ¿qué tal que yo ande? Porque yo prácticamente solo salgo a mi consultorio, al hospital y regreso a casa. Es bien raro que yo salga. Presencia de enfermedad orgánica puede ser un factor de riesgo para mayor estrés. Un paciente con cáncer, un paciente diabético, un paciente hipertenso, con una arritmia cardíaca, con angina. El abuso de drogas, tanto legales como ilegales, van a ser un factor de riesgo. Como les mencionaba, cada vez que yo me estreso, como me decía mi paciente, cada vez que yo me estreso, me voy a beber alcohol. O cada vez que yo me estreso, me fumo un puro de marihuana. O cada vez que yo me estreso, me echo una línea. Entonces, eso va a llevar a un mayor deterioro. Falla en las relaciones interpersonales. Eso también es bien importante, lamentablemente. Cada vez estamos viendo problemas en la relación de pareja. No sé si ustedes se dieron cuenta ayer, creo que ayer fue la noticia. Sí, ayer salió la noticia de que un chavo llegó a preguntar a la casa de los abuelos de la pareja que dónde estaba la mujer. No sé si se dieron cuenta de esa noticia. Y este muchacho llamó a la suegra y le dijo: vas a escuchar cuando yo mate. Si no me decís a dónde está mi mujer o tu hija, vas a escuchar cómo mueren tus papás. Y en efecto, mató a los dos viejitos. Eso es fallas en las relaciones interpersonales. O la otra historia que se dio también entre el domingo y el lunes, creo que fue el lunes, que fue que un hombre de 40 años mató a su pareja de 14 años de edad por celos. Entonces ahí falla en las relaciones interpersonales. Responsabilidad de otras personas también es estresante. Las enfermeras, los maestros, los cuidadores se estresan. Es un factor de riesgo, dificultades laborales también. Sedentarismo, más en estos meses de pandemia, que los primeros meses fueron de cuarentena y confinamiento.
Desequilibrio ambiental, también es bien importante esto, el ruido, el tráfico, todo va a llevar a mayor estrés. Y acontecimientos amenazantes, vitales o mortales. Todo esto van a ser factores de riesgo. Bien, la personalidad tipo A y tipo B no lo voy a mencionar porque yo sé que lo miran en psicosomática, así que no me voy a sentar en ella, solo revísenlo ahí. Bien, van a haber factores relacionados con el estrés dependientes de la organización del trabajo. Desde el punto de vista laboral, ¿qué nos puede poner estresante? Vamos a ver, Parada, que estás trabajando, ¿qué cosas te pueden estresar? Me estresa no llegar a la meta, como mencionaban los compañeros antes. Me estresa, por ejemplo, que la computadora, usted sabe que como dicen, las computadoras huelen cuando usted está apurado, entonces a veces yo enciendo mi computadora en lo que me levanto a cepillarme los dientes y a desayunar y eso, y a veces la condenada no quiere agarrarlo, soy hasta media hora cargando, cuando hay otros días en los que normalmente en 3 minutos ya está arriba. Eso más que todo. Correcto, te creo, así es, lamentablemente. Entonces, otro factor estresante dentro de la organización del trabajo, la jornada laboral. Es un factor importante. La jornada laboral es bien importante. Digamos ahorita los médicos, yo les digo, yo trabajo solo, mi parte asistencial médica solo la ejerzo a nivel privado. Hoy estuve en el hospital a las 5:30 de la mañana pasando visita a mis pacientes para entrar a la consulta externa a las 6:30 de la mañana. Entonces, es estresante. Y después salir a las 12:45 de Dime, que afortunadamente me queda a 6 minutos de mi casa, 8 minutos de mi casa. Entonces, salgo de Dime, me llego a la casa, me cambio, me baño, me cambio y enciendo la computadora y a veces falla esta cuestión, pero a la 1:30 estoy tratándome de conectar a dar las primeras clases. Entonces la jornada laboral y después yo me quedo, después de esto termino con ustedes y voy a tutoría con los residentes. Entonces es una jornada laboral bastante extensa, entonces esto lleva mayor complejidad. Eso es un factor estresante. Productividad. Ahí los muchachos que trabajan en los call centers, los muchachos que trabajan en los bancos, con esto de las tarjetas, los visitadores médicos, funcionan de acuerdo a la productividad de su salario. Tienen un salario base y entre más venden el producto, entre más recogen dinero, mayor ganancia van a tener. Entonces, lamentablemente, van a haber profesiones, van a haber trabajos que no va a estar, el salario no va a estar en proporción ni al horario de trabajo ni a la productividad. El nivel de salario también es otro factor importante. El interno debería de ganar más, el médico debería de ganar más. O sea, ahí sale ahí cuánto gana un médico, cuánto gana una enfermera, cuánto gana Joche Villanueva. Entonces es totalmente diferente. Entonces eso también es un factor estresante. Horas extras, hay hora de entrada, pero no hora de salida. Inseguridad en el empleo, también lamentablemente, ¿verdad? Es una situación que puede llevar a la gente el preempleo, que hay médicos ahorita que están trabajando en el hospital, escuela, después se van a su clínica privada, después van a turnar a un triaje, entonces ahí están con 3 trabajos, después que de repente en un tiempo libre van a ver a los pacientes que están en casa, entonces ahí es un factor estresante, o las enfermeras también, pluriempleo. Y por último, la relación con compañeros y superiores, que ningún trabajo, jóvenes, ningún trabajo es 100% bello. Vamos a tener compañeros o vamos a tener jefes que no van a ser del todo comprensibles o van a ser de todo llevaderos. Factores familiares que van a provocar estrés, las relaciones conyugales. Obviamente, probablemente ustedes están solteros o tienen una buena relación, pero hay. En esto del confinamiento, realmente
fue una situación bastante difícil porque habían parejas que estaban a punto de divorciarse, que no se divorciaron porque en eso vino el confinamiento. Entonces era bien difícil, ¿verdad? Poder salir de su casa con el confinamiento y estar 24/7 con la persona que realmente no querían estar. Relaciones con los hijos también es un factor estresante, principalmente con los hijos adolescentes. Educación de los hijos, más en estos tiempos de pandemia que deben de estudiar desde casa, que si falla el internet, que si hay que hacer las tareas con ellos, que hay que planificar, que también tengo clases yo, etcétera, etcétera, etcétera. Convivencia con los ancianos, son lindos los viejos, ¿para qué? Para mí es una gran bendición tener a mi mamá viva todavía, a sus 68 años, pero a veces son un poco difíciles, por ejemplo, con esto que costó que aprendieran a usar la mascarilla y a no salir de casa. Y el cuidado de familiares, cuidados familiares a enfermos, también es otro factor estresante. Bien, en relación a la pandemia, voy a decir que lamentablemente los niños y los adolescentes están viviendo una nueva realidad. Hoy estaban en clases y ya mañana suspendieron las clases y se separaron de sus compañeritos, se separaron de sus maestros, de sus escuelas. Y yo no entiendo la razón de tener niños que en edad preescolar frente a una pantalla de tablet o de una computadora, porque no están aprendiendo prácticamente nada. Si eso es una parte de socialización. Entonces, si para los adultos es difícil sobrellevar una pandemia, llevar un confinamiento, una cuarentena, mucho más para los niños y para los adolescentes. Entonces, con esto vino un incremento de la inactividad y el sobrepeso. Tenían más disponible la alimentación cuando hay comida en casa. Y estos chicos podrían haber experimentado en los primeros meses de la pandemia angustia y tristezas leves, insomnio, irritabilidad, aburrimiento, sentirse emocionalmente exhaustos, nerviosos, entre otros, o unas conductas regresivas en estos chicos. Y lamentablemente el otro punto que llevó la pandemia, el confinamiento y la cuarentena es que de repente niños que eran abusados física, sexualmente por miembros de su núcleo familiar estuvieron a merced de ellos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y esto aumenta el riesgo de violencia física, de violencia psicológica e incluso sexual que se registra dentro del hogar. Porque el hecho de que el chico vaya a jugar fútbol, que vaya a la escuela, que vaya a la iglesia, eran horas o minutos que podía estar fuera o lejos de su agresor. Con el confinamiento, lamentablemente, eso no podía suceder. ¿Cuáles son los estresores durante y el post cuarentena? Para el público en general, la duración de la cuarentena. ¿Quién pensó de ustedes que íbamos a estar a 4 de mayo y todavía estar esperando clases presenciales? ¿O estar esperando cuándo salir sin mascarilla? ¿O estar esperando cuándo vienen las vacunas? Si por ahí mencionan que lamentablemente estamos peor que cuando iniciamos en marzo del 2020 en cuanto a los números de casos. Entonces, lamentablemente, la duración de la cuarentena ha sido muy larga. Bueno, para los que hacemos cuarentena, hay otros que no hacen, ¿verdad? Miedo a la infección o al contagio, mejor dicho, es una preocupación bastante fuerte. Frustración y aburrimiento. Les voy a contar una anécdota. El 25 de marzo de 2020, yo tenía un viaje planificado que había pedido hasta los días compensatorios en la universidad. El 25 de marzo de 2020 yo me iba a ir a Trujillo a conocer, porque no conocía Trujillo y me habían hablado muy bonito de eso. Era una promesa que había hecho por una situación que estaba pasando un año atrás y quería celebrar, entre comillas, haber salido de esa situación para disfrutar de Trujillo. Y 2 semanitas antes, lamentablemente, nos encierran. Entonces no pude ir a Trujillo y ahorita aún no se me ocurre ir a Trujillo. Entonces hay frustración y aburrimiento. Suministros inadecuados. Cuando de repente no hay trabajo suficiente, no hay economía suficiente,
no hay alimentos suficientes, esto es un factor estresante. Información inadecuada, lamentablemente. Tengo una pregunta, chicos, fuera del, pero que sí estresa. La cuestión es esta, ¿vinieron o no vinieron las vacunas, chicos? Yo estaba viendo las noticias que hoy vinieron hoy, ¿verdad? ¿Vinieron hoy? Sí. Ah, bueno, ok, eso es una, o sea, y todavía queda, se lo digo, conspiranoico, ¿verdad? Sería que soy enfermito. ¿Y si son reales? ¿Y si no son reales? Entonces hay una información inadecuada. Entonces, lamentablemente, hay muchas alertas, que hay tantos casos, que hay cierre de ciudades y todo eso. Entonces hay una información inadecuada que eso aumenta más la ansiedad. Problemas financieros. Sí, lamentablemente tenemos problemas financieros. Tenemos dificultades económicas todos. Y la parte, el estigma. Los primeros días, uy, se enfermó de COVID, uy, hay que mantenerlo lejos y no sé qué y no sé cuánto. Bien. Salud mental en el personal de salud, como fuente de estrés, el alto riesgo de contagio y la falta de protección adecuada. Lamentablemente esto causó que muchos personales de salud al inicio de la pandemia se contagiaran y que algunos fallecieran. El aislamiento propio, ¿verdad? Y decidido de no compartir tanto con sus seres queridos por el riesgo de contagiarlos. Incremento y en la demanda de trabajo también. Frustración, cansancio por jornada laboral y falta de contacto familiar. Unos datos que no los vamos a mencionar, pero por ahí, por ejemplo, al inicio de la pandemia, en un estudio que se hizo el 29 de enero y el 3 de febrero de 2020, en 1.257 profesionales en los hospitales de China reportaron 50% de síntomas depresivos, casi un 45% síntomas ansiosos, insomnio en el 34% de los casos y reacción a estrés casi en el 72% de los encuestados. Entonces los niveles de ansiedad han incrementado. También está la situación del estigma del personal de salud y del trauma vicario. No es mi mamá, no es mi abuela la que está ahí, pero lamentablemente es una ancianita que me recuerda a mi abuela y que me da pesar de que se esté muriendo, que necesite un ventilador mecánico y que no podamos ayudarle. Entonces todo esto va a ser un trauma vicario. No es mi familia, pero estar viendo constantemente ancianos, adultos, jóvenes, muchachos, niños que están muriendo, esto me va a provocar un trauma a mí. Entonces, ¿qué hacer? La experiencia de otros países en cuanto al manejo del estrés en el personal de salud. Identificar los grupos de riesgo dentro de la población de profesionales de la salud. Identificar estos grupos de riesgo, ¿para qué? Para poder hacer una evaluación, una evaluación y crear, por ejemplo, un equipo multidisciplinario, psiquiatra, psicólogo, trabajador social, terapeuta funcional, terapia, rehabilitación, para poder ayudar a estas personas. A estas personas en riesgo tendríamos que hacerle una evaluación psicológica, psiquiátrica, para ver quiénes podrían estar cayendo en una depresión, en un cuadro de ansiedad. Y eso lo vamos a lograr a través de un tamizaje de enfermedades mentales. Sé que el personal de salud a veces es muy negativo en cuanto a la salud mental, no les interesa. Entonces, aquellos que sí salen con mayores factores de riesgo, hay que realizar una intervención psicoterapéutica. Intervención en general al personal de salud, psicoeducación a todo el personal de salud para ayudarles y brindar información adecuada a la población en general. Bien. ¿Cuáles van a ser los estresores en el personal de salud? La saturación de los servicios de salud que estamos viviendo día con día. Tal vez han visto los reportes de la doctora Sosa, creo que es la jefa de neumología del Instituto del Tórax. Y todos los días, creo que ayer hubieron como 49 personas fallecidas a nivel de hospitales públicos
por COVID. Se está incrementando lamentablemente las muertes. Mayor estrés por el riesgo de contagio de infección. Equipos insuficientes e incómodos. A los chicos que entraron al internado el sábado, el 1 de mayo, entonces lamentablemente a ellos les va a tocar, creo, hasta donde yo tengo entendido, a ellos les va a tocar pagar su equipo de protección. Exposición al desconsuelo de las familias también es un factor de riesgo, lamentablemente, porque vamos a ser como aves de mal agüero con algunos familiares y los dilemas éticos y morales. Alguien mencionaba ahí una medicina de guerra que van a decidir quién vive y quién muere. Es doloroso, es triste, pero es una realidad. Bien. Recomendaciones del autocuidado al personal sanitario. Cuidar necesidades básicas es importante. Descansar de forma adecuada, crear rutinas fuera del trabajo, pintar, tomar fotografías, bailar, cantar, no consumir drogas ni alcohol porque eso no es bueno, mantener contacto con la familia, con compañeros y colegas, con la familia, si no viven en su burbujita, entonces por lo menos hacerles llamadas por WhatsApp, por Zoom o por cualquier otra plataforma. Autoobservación de las emociones es bien importante también, darnos cuenta de cómo estoy viviendo yo, si estoy muy estresado, si me siento ansioso, si me siento depresivo, poder buscar ayuda de una forma oportuna y adecuada. ¿Para qué? Para no tener mayores problemas y no caer en una depresión mayor que va a ser mucho más difícil poder manejar. Limitar exposición a medios de comunicación también es bien importante. Limitar la exposición a medios de comunicación. Yo se los digo, yo no veo noticieros. Yo lo que hago es que en la tarde, cuando yo termino todas mis actividades, tipo 5 o 6 de la tarde, reviso los principales titulares de las noticias y ahí me voy guiando. Y conformar grupos de autoayuda dentro de los grupos de salud. Bien importante, por ejemplo, hacer una oración o meditación en la mañana antes de entrar a la sala con todo el equipo y terminar esa rotación, esa sala también con una oración o con una meditación o preguntarle cómo viviste la experiencia el día de hoy, qué se te cruzó por la mente. Bien. Bueno, esto ya no se da, el estigma, sé que lo vamos a pasar. Bien, ¿cómo vamos a prevenir el estrés laboral? Primero con los horarios. Respetar los horarios de trabajo es bien importante. Participación, integrar a los demás compañeros de trabajo en el trabajo que yo pueda realizar y distribuir adecuadamente las responsabilidades. La carga de trabajo es bien importante. No centralizar el trabajo en una sola persona porque esto va a causar mayor estrés. Dieta, es bien importante esto de la dieta porque esto va a ayudar a tener mejor ánimo. No, como hay sedentarismo, hay que comer menos, o hay que saber comer. Estabilidad laboral es bien importante. Todavía estamos esperando para todos esos colegas que se les prometió un acuerdo. Ojalá que se lo den porque se han expuesto ante esta enfermedad. Ejercicio físico, lo más que se pueda. Reposo, cuando podamos. No consumir drogas, como ya lo mencioné yo. Y tiempo de ocio. También es importante. De repente ver una serie, leer un libro que no esté relacionado con medicina, cantar, hacer karaoke, hacer ejercicio, cualquier otra cosa, jugar con los perritos, con los animalitos y todo eso. Bien. Ya para finalizar este primer tema, vamos a hablar de las medidas de protección. El afrontamiento activo es una medida de protección. Es como que me toca hacer esta tareas y los voy a hacer, los voy a estructurar. Aprendizaje de la experiencia. Ya vi que estudiando una semana antes no voy a poder hacer un buen examen, no voy a poder hacer un buen trabajo, entonces voy a empezar en la siguiente rotación con 2 semanas o 3 semanas antes. Elaboración de un plan de acción. Voy a hacer la jornalización y en base a esa jornalización yo me voy a encuadrar y voy a tratar de que todo me salga así con la planificación adecuada. Reinterpretación positiva. Bueno, perdí la clase, Dios sabe por qué la perdí, no me preparé bien, entonces ya para la próxima voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, etc. Una reinterpretación positiva.
digamos, cuando yo no me pude ir a Trujillo, bueno, Dios sabe lo que hace, saber que me hubiesen pasado estando en Trujillo, me hubiesen asaltado, me hubiese ahogado, me hubiese tenido un accidente, etcétera, etcétera, y la negación, que este es el mecanismo, uno de los mecanismos de defensa más cercanos, pero más utilizados, pero que no nos va a ayudar a liberarnos. Bien, chicos, nos vamos a, creo que en el chat alguien por acá. Uy, medicina utilitaristas, doctor. No sé a qué se refiere, pero ya vamos a hablar, Glendis, a qué se refiere. Nos vamos a desconectar y yo les mando nuevamente el link para poder continuar con el segundo tema. Gracias, chicos. Listo, doctor.